¿Alguna vez has sentido que el verdadero dolor no viene del enemigo, sino de quienes más amas? Hay heridas que no sangran, pero que se quedan en el alma para siempre. Y cuando esa herida viene de tu propia familia, lo que se rompe no es solo el corazón, es la identidad. Mi nombre es Andrés, y esta no es solo una historia de traición. Es una de esas historias de venganza que no nacen del odio, sino del silencio, del abandono y del momento exacto en que entiendes que ya no puedes seguir callando. Yo no buscaba hacerle daño a nadie. Solo quería ser amado, reconocido, respetado. Pero la vida me enseñó, de la forma más cruel, que a veces darlo todo no es suficiente. Hoy voy a contarte lo que ocurrió mientras yo me recuperaba en un hospital, y cómo, al volver a casa, descubrí que mi hermano dormía en mi cama, con mi esposa. Si alguna vez sentiste algo similar, deja tu huella en los comentarios con la frase: "Yo también lo viví". Y si esta historia te toca, no dudes en darle like, comentar y compartir, porque todos merecemos justicia emocional. Y a veces, empieza con simplemente ser escuchado. Para entender cómo llegué a ese punto, necesitas conocer de dónde vengo. No nací con privilegios. Crecí en un barrio obrero de Medellín, donde las paredes eran delgadas, el trabajo duro era ley, y el amor una moneda escasa. Mi padre era conductor de camión, y mi madre limpiaba casas desde el amanecer. Éramos tres: mis padres, mi hermano menor Mateo y yo. Desde pequeño me enseñaron que el silencio era señal de fortaleza. Y yo, por amor o por miedo, lo aprendí bien. Mateo siempre fue el preferido. Más simpático, más espontáneo, más encantador. Como decía mamá, mientras yo lavaba el carro de papá y estudiaba por las noches, él salía con amigos, pedía plata y sonreía como si el mundo se lo debiera todo. Pero nunca sentí envidia. Al contrario, me esforzaba más, porque creía, ingenuamente, que si me convertía en alguien útil, responsable, exitoso, algún día también vería mi valor. A los 22, entré a la Armada Nacional. Fue mi forma de escapar de la rutina, pero también de demostrar que podía construir algo propio. Durante los primeros años, viajé, crecí, me forjé. La disciplina, la lealtad, el orden me daban sentido. Ahí nadie me comparaba, nadie me anulaba. Ahí, por primera vez, sentí que era alguien. Fue durante una breve licencia en Cartagena donde la conocí. Camila. Ella trabajaba en una librería frente al mar. Tenía esa calma elegante de quien ha leído más de lo que habla y una mirada firme, casi desafiante. Hablamos de todo: política, arte, filosofía. Me escuchaba con atención y me respondía con profundidad. Era distinta a todas. Y yo, tan acostumbrado a no ser visto, me enamoré casi sin darme cuenta. En menos de un año nos casamos. No fue una boda lujosa, pero sí sincera. Alquilamos un apartamento pequeño, y cuando me tocaban misiones largas, ella se quedaba al frente de todo. Me escribía cartas, me mandaba fotos, y cuando regresaba, siempre encontraba una cena caliente, una casa en orden y su abrazo esperando. Pensé que había encontrado un hogar. Pensé que al fin la vida me estaba devolviendo algo de lo que di. Pero había una grieta, un pequeño detalle que con el tiempo empezó a ensancharse. Mateo. Mi hermano venía a visitarnos cuando yo estaba de servicio. Al principio no me molestó. Pensé que era bueno que Camila no estuviera sola. Pero con el tiempo noté que sus visitas se hacían más frecuentes, más largas, más silenciosas. Una vez, incluso, encontré una camiseta de él en el cesto de ropa sucia. Me encogí de hombros. No quería pensar mal. No quería repetir la historia de celos que tanto vi en otros. Me dije a mí mismo: confía,
Andrés, no seas paranoico. Pero lo que parecía una vida en calma era solo la antesala de la tormenta, y la justicia emocional que tanto había buscado estaba a punto de escaparse entre mis dedos. Lo que ocurrió después fue como si el destino hubiese esperado justo ese momento de calma para golpearme con fuerza. A los 34 años, mientras cumplía una misión logística en la frontera norte, sufrí un accidente. El camión de transporte en el que viajábamos perdió control en una carretera en mal estado. Recuerdo el chirrido de los frenos, el grito de un compañero, luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el Hospital Militar de Bogotá. Tenía 3 costillas fracturadas, una pierna enyesada y una cicatriz que todavía hoy atraviesa mi abdomen como un recordatorio mudo. El médico fue claro: mínimo 3 meses sin poder caminar bien, 6 para volver al servicio. En un inicio, no me preocupó. Pensé que ese tiempo me permitiría acercarme más a Camila, que aprovecharíamos esa pausa forzada para reencontrarnos, que ella estaría ahí como lo estuvo antes. Pero la realidad fue otra. Las primeras semanas venía cada tanto. Se quedaba unas horas, me traía libros, conversábamos. Aunque yo me sentía dolorido, su presencia era un bálsamo. Pero algo cambió. Empezó a llegar menos. Ponía excusas: trabajo, tráfico, cansancio. A veces ni llamaba. Yo, en esa cama de hospital, trataba de justificarla. Está estresada. Esto también es difícil para ella. Pero por dentro empezaba a arder una pregunta: ¿dónde estaba el amor cuando más lo necesitaba? El momento más duro fue una madrugada. Desperté agitado por una pesadilla. Soñé que regresaba a casa y todo estaba vacío, y al revisar mi celular, vi que Camila no me había escrito en 3 días. Entré a la app del banco, algo que no solía hacer, y mi corazón se detuvo por un instante. Nuestra cuenta conjunta, donde yo depositaba casi todo mi salario desde hacía años, estaba en ceros. Busqué los movimientos. Retiros progresivos. 2.000, 5.000, luego un retiro final. 10 millones de pesos en efectivo. Todo en menos de un mes. Sin avisarme. Sin explicaciones. Intenté llamarla. Nada. Mandé mensajes. Silencio. Lo último que recibí fue un correo con el asunto: necesitamos hablar. Lo abrí, temblando. Dentro, un párrafo frío, clínico, sin rastro de cariño. Andrés, he decidido separarme. Esta vida contigo es demasiado difícil. Necesito estabilidad, alguien presente. Me voy con otra persona. Ya he sacado lo que me corresponde. No me busques. Leí ese mensaje como si cada palabra fuera una cuchilla. Sentí que el dolor físico del accidente no era nada comparado con la fractura emocional que acababa de ocurrir. Me desplomé, no porque perdiera el dinero, sino porque entendí que estaba solo, totalmente solo. Y en ese instante, en medio de la noche silenciosa de un hospital ajeno, comencé a ver la vida distinta. Pensé que todo lo que había dado, años de servicio, amor incondicional, confianza ciega, había sido ignorado. Me pregunté: ¿dónde está la justicia emocional para quienes siempre eligen el deber primero? Pero no sabía que lo peor aún estaba por revelarse. Con el cuerpo inmóvil y el alma rota, pasé días enteros sin hablar con nadie. Los enfermeros entraban y salían, los médicos me preguntaban cómo me sentía físicamente, pero nadie sabía cómo responder si les decía que me dolía el alma, porque lo que Camila me había hecho no era solo una traición romántica, era un abandono en el momento más vulnerable de mi vida. Y eso, para mí, era imperdonable. Pasé las noches en vela, repasando cada gesto, cada palabra, cada silencio de los últimos meses.
Recordé el día en que se quedó mirando por la ventana, en silencio, cuando le hablé de tener hijos. Recordé cómo evitaba mirarme a los ojos cuando yo regresaba de servicio, cómo se volvía evasiva con sus respuestas. Lo había ignorado todo. Yo había confiado demasiado. Porque eso fue lo que me enseñaron. Si amas, confías. Pero nadie me enseñó qué hacer cuando esa confianza se convierte en un arma contra ti. Lo más desconcertante no fue el dinero. Aunque me dolía profundamente saber que Camila había vaciado nuestra cuenta común, lo que me desgarró fue el tono de su mensaje. No había enojo ni rencor, solo indiferencia, como si lo nuestro jamás hubiese tenido valor, como si yo no mereciera ni una explicación cara a cara. Intenté contactarla, llamé a su número, pero estaba desconectado. Mandé un correo breve, solo dime si estás bien. No hubo respuesta. Durante una semana entera, viví entre la angustia y la negación. Pensaba que quizás algo había pasado, que quizás estaba confundida, que quizás aún sentía algo por mí. Fue el celador del hospital quien, sin saberlo, me dio el empujón a la verdad. Una noche, mientras me ayudaba a sentarme en la silla de ruedas para estirar las piernas, me dijo casualmente: ¿sabía que su esposa estuvo aquí el martes? Pero no entró. La vi en la puerta, hablando por teléfono con alguien. Luego se fue con un hombre en moto. Yo no dije nada, pero sentí que se me enfriaba la sangre. Entonces hice algo que no había querido hacer. Revisé sus redes sociales. Las tenía bloqueadas, pero logré ver una historia pública reciente a través del perfil de un amigo. Era una foto. Camila sonriendo en la playa. No estaba sola. A su lado, un hombre que reconocí inmediatamente. Mateo, mi hermano. Al principio pensé que era un error, una coincidencia. Pero no. El fondo era el mismo hotel donde íbamos cada aniversario. Y ella llevaba el vestido que yo mismo le había regalado. En su brazo, la mano de Mateo, tomada con naturalidad, con confianza, con intimidad. Sentí que todo se derrumbaba, que no solo había perdido mi esposa, sino también al único hermano que tenía, a la sangre, a la historia, a las raíces. Porque si Camila era capaz de irse, Mateo era capaz de ocupar mi lugar. ¿Quién era yo en medio de todo eso? Ese fue el momento exacto en que lo supe. Lo que vivía no era solo un divorcio, era una traición doble. Y si alguna vez había buscado justicia emocional, ya no era por amor, era por dignidad. Pero todavía me aferraba a una esperanza, que al volver a casa, al menos encontraría algo que me recordara quién fui. No sabía que, en realidad, ya no quedaba nada, ni siquiera un eco. Cuando por fin me dieron el alta médica, lo único que deseaba era volver. No a Camila, no a Mateo, sino a mi espacio, a mi hogar, al rincón donde alguna vez me sentí en paz. Salí del hospital en silla de ruedas, acompañado por un compañero de servicio que se ofreció llevarme hasta el edificio donde vivíamos. Durante el camino no hablé mucho. Tenía la mente nublada, llena de imágenes rotas, de preguntas sin respuesta y un vacío que ni el mar ni la disciplina militar podrían llenar. Al llegar, noté algo extraño desde la entrada. La puerta del apartamento estaba cerrada, pero el buzón repleto de sobres, algunos ya amarillentos. Subí lentamente por el ascensor. Mi corazón palpitaba como si presintiera que aquello que encontraría no sería alivio, sino confirmación. Inserté la llave con manos temblorosas. Encajó, pero al empujar, la puerta ofreció resistencia. Alguien había cambiado el cerrojo interno. Toqué. Nadie respondió. Luego, recordé que tenía una llave antigua del buzón del administrador. Fui hasta abajo, hablé con el portero, que me reconoció y se sorprendió. Pensé que ya no vivía aquí,
Don Andrés me dijo, su esposa vino hace un mes con un abogado. Trajo un acta de separación de bienes. Se llevó todo. Todo. Subí nuevamente. El portero, por compasión, me acompañó con una copia maestra. Al abrir la puerta, el golpe del silencio fue ensordecedor. El apartamento estaba vacío. El sofá, la cama, los cuadros de nuestras vacaciones, desaparecidos. En el suelo, una caja de cartón rota y en una esquina del baño, un frasco de colonia que yo usaba antes de cada misión. Ese era todo mi legado. Esa era la casa que construimos juntos. Ahora, era solo un espacio vacío lleno de ecos y facturas sin pagar. Me arrastré hasta la habitación. Me senté en el suelo con dificultad y miré alrededor. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo una especie de entumecimiento, una parálisis emocional que me decía, esto también lo vas a sobrevivir. Pero no era solo tristeza. Era la sensación de haber sido borrado. Como si mi existencia se hubiera reducido a una firma en un papel y un recuerdo incómodo para quienes alguna vez dijeron amarme. Esa noche dormí en el suelo, con una chaqueta como almohada. Afuera, los vecinos vivían sus rutinas. Cenas, risas, música baja. Yo, en cambio, me convertí en espectro dentro de mi propia vida. Y sin embargo, algo empezó a cambiar en mí. Una semilla diminuta, un pensamiento que se repetía como mantra. Esto no termina aquí. No me voy a quedar en el suelo. La justicia emocional que nunca recibí afuera, la voy a construir desde dentro. No lo sabía aún, pero aquella noche, entre paredes vacías y un silencio denso, estaba naciendo un hombre nuevo. Uno que ya no viviría esperando que lo vean, sino que aprendería a verse a sí mismo. Y lo que vendría después, pondría a prueba esa decisión de una forma que jamás imaginé. A los pocos días de instalarme provisionalmente en casa de un amigo de la Armada, empecé a mover mis papeles legales. Necesitaba entender cómo Camila había logrado sacar todo sin mi presencia. Llamadas, abogados, trámites, todo parecía en regla. Ella lo había preparado bien. Incluso había usado un poder que yo mismo le firmé antes de mi última salida de servicio. Confié tanto que le di herramientas para destruirme legalmente. Y lo hizo sin temblar. Pero lo que aún no comprendía era quién. ¿Quién era esa persona con la que se había ido? ¿Por qué no me lo decía directamente? ¿Quién se metió en mi vida mientras yo apenas podía respirar sin dolor? Esa noche, mientras tomaba un café amargo en la cocina, recibí un mensaje inesperado de parte de alguien que nunca pensé que se pondría de mi lado. Mi tío Álvaro, hermano de mi madre, me escribió corto y directo. Andrés, creo que necesitas saber quién está ahora con Camila. Te va a doler, pero es peor que sigas ciego. Me envió una foto. No era nítida, pero suficiente. Camila, sonriendo en una terraza, con una copa en la mano, y a su lado, abrazándola por la cintura, Mateo, mi hermano menor, el mismo que creció conmigo, que usó mis zapatos viejos, que me pedía ayuda con las tareas, el que aparecía cada vez que yo estaba lejos, el que me abrazó el día de mi boda y me dijo, «Hiciste bien, hermano, ella es oro». Sentí como el estómago se me encogía. Era como si el suelo se abriera debajo de mí. Todo cobraba sentido. Las visitas cuando yo no estaba, las llamadas que evitaba explicar, su risa nerviosa cuando le preguntaba por Mateo y sus novias. No era una aventura cualquiera, era una traición de sangre. Fui directo a casa de mis padres, no para llorarles, sino porque necesitaba, aunque fuera una vez en la vida, escuchar de sus labios que lo que estaba pasando estaba mal. Pero lo que ocurrió fue aún más devastador. Mi madre me abrió la puerta. Sorprendida, le mostré la foto.
Se quedó en silencio. Luego dijo, «No deberías venir aquí con esa energía. Mateo y Camila son adultos. Tienen derecho a rehacer su vida». Mi padre, sentado frente al televisor, apenas giró el cuello y soltó con indiferencia, «Camila necesitaba un hombre presente. Tú siempre estuviste más casado con tu uniforme que con ella». No lo podía creer. No solo me culpaban a mí, sino que justificaban lo que habían hecho. Les pregunté, casi gritando, «¿Y ustedes sabían desde cuándo?» Mi madre bajó la mirada. «Desde antes del accidente», murmuró, «pero pensamos que pasaría, que era solo una confusión. Luego entendimos que era amor real». Amor real. Amor entre mi esposa y mi hermano. Bendecido por mis padres. ¿Y yo? ¿Qué era yo para ellos? ¿Un estorbo? ¿Una sombra que se había vuelto incómoda? Esa noche salí de esa casa con el corazón hecho cenizas, pero también con una decisión silenciosa. Ya no les debía nada, ni explicaciones, ni dinero, ni tiempo. Años atrás, envié remesas mensuales a mis padres para pagar sus servicios, su seguro, incluso los estudios fallidos de Mateo. Ya no más. Ese fue el inicio de mi corte total con mi familia. Y ahí lo entendí con absoluta claridad. La justicia emocional no siempre llega de fuera. A veces se construye tomando distancia de quienes te destruyen desde dentro. Aún dolía, mucho, pero el fuego dentro de mí ya no era solo rabia. Era impulso, fuerza, algo en mí se había quebrado para siempre. Pero otra parte estaba empezando a despertar. Una parte que nadie más podría controlar. No pude dormir esa noche. La foto de Mateo y Camila seguía clavada en mi mente, pero más que la imagen, era la frialdad de mis padres lo que me atravesaba. Me pregunté cuántas veces fingieron estar orgullosos de mí mientras por dentro ya habían tomado partido. Cuántas llamadas ignoraron, cuántos silencios fueron cómplices. Ya no se trataba solo de una infidelidad. Era una renuncia silenciosa a todo lo que yo representaba. Al amanecer, regresé, no por perdón, ni siquiera por respuestas, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con voz firme. Cuando abrí la puerta de la casa donde crecí, lo hice como quien entra en una escena del crimen. Mis padres estaban en la cocina, desayunando. Mateo, en la sala, mirando su celular como si nada en el mundo hubiera pasado. Camila no estaba. Me miraron, incómodos, como si mi presencia rompiera una rutina que ya no me incluía. Me acerqué sin saludar. Miré a Mateo y le pregunté, directo, ¿desde cuándo? Él levantó la vista, no con culpa, sino con arrogancia. Desde antes del accidente, dijo, como si me hiciera un favor al decirlo. Mis padres callaban. Mi madre jugaba con la cuchara. Mi padre fingía leer el periódico. Así que eso era todo, dije con la voz más serena que pude reunir. Les entregué mi vida, mi lealtad, mi confianza, y ustedes lo sabían. Lo permitieron. Mi madre alzó la vista, por fin, y dijo algo que aún hoy resuena como un disparo. Tú siempre fuiste tan distante, Andrés. La casa estaba vacía sin ti. Mateo estuvo aquí. Él llenó un espacio que tú abandonaste. Sentí que el aire se me iba. ¿Así justifican esto? ¿Así se borra una vida entera de esfuerzo? ¿Porque yo estaba sirviendo al país? Mi padre, molesto, respondió, deja el drama. Camila necesitaba compañía. Tú vivías para el uniforme. Nunca supiste cuidar lo que tenías. Esa frase fue la última piedra. No dije más. Me acerqué a la mesa, saqué mi billetera, dejé allí una copia del recibo que probaba todos los pagos que había hecho durante años. Hipoteca, servicios, medicamentos, incluso el carro que usaba mi madre.
Eso, dije, es todo lo que les queda de mí. A partir de hoy, se acabó. No soy más su hijo. Mateo murmuró algo, tal vez una burla. No lo escuché, ya no importaba. Salí de esa casa sin mirar atrás. El sol de la mañana me dio de frente, pero no calentaba. No sabía a dónde ir, ni qué vendría después. Pero algo dentro de mí se sintió libre. No era paz, aún no, pero era el primer paso hacia ella. Y aunque no lo sabía, ese acto de renuncia sería el punto de inflexión. Porque a veces, la justicia emocional no es venganza, sino simplemente dejar de mendigar amor donde solo hay indiferencia. Después de romper con mi familia, me fui de Medellín sin despedirme de nadie. Cambié mi número de teléfono, cancelé las transferencias mensuales, bloqueé contactos y por primera vez en mi vida sentí que tomaba el control. ¿Dolía? Sí, pero era un dolor distinto. No el de ser traicionado, sino el de empezar de cero. Y esa herida, al menos, tenía una dirección. Me trasladaron a Barranquilla, a una base más pequeña, cerca del mar. Acepté sin pensarlo. Necesitaba un cambio de escenario, un aire diferente, un rincón donde poder reconstruirme en paz. Alquilé un apartamento modesto frente a la costa. No tenía más que una cama individual, una silla de madera y una cocina básica, pero me bastaba, porque esa vez todo lo que tenía era mío. Nadie más. Empecé a correr al amanecer. Al principio, solo aguantaba una cuadra por la pierna herida, pero cada día me exigía un poco más. Cada paso me dolía, pero con cada kilómetro sentía que dejaba atrás un peso invisible. El sudor era mi forma de expulsar la rabia, la tristeza, la vergüenza. Corría hasta que el pecho me ardía, hasta que no quedaban lágrimas por dentro. Y poco a poco, sentí que el cuerpo y el alma volvían a alinearse. En la base, me enfoqué en el entrenamiento de los más jóvenes. Les compartía lo que sabía, pero también les hablaba de lo que nadie te enseña. Cómo soportar el silencio de un cuarto vacío, cómo levantarse cuando te arrancan la raíz. Algunos me miraban con respeto, otros con compasión, pero yo ya no necesitaba aplausos. Solo quería estar en paz conmigo mismo. Un día, el comandante me llamó a su oficina. Pensé que era una sanción por mi actitud reservada, pero no. Me miró serio y dijo: Andrés, te vamos a proponer para la promoción. El equipo ha notado tu liderazgo, tu constancia. Has cambiado, pero para bien. Asentí sin decir mucho. Por dentro me temblaba todo, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me reconocía sin pedirme nada a cambio. Fuera de la base, también comencé a reconstruir la vida civil. Me uní a un grupo de voluntariado que ayudaba a veteranos en situación vulnerable. En esos encuentros conocí a hombres que habían perdido piernas, matrimonios, hijos, todo, y aún así seguían. Me di cuenta de que no estaba solo, que lo mío, sin minimizarlo, no era único. Y en esa comunidad rota, encontré un nuevo tipo de familia. También empecé a cocinar. Nada gourmet, arroz, atún, huevos revueltos. Pero cada plato me sabía a independencia. Cada pequeño logro, lavar mi ropa, ordenar el espacio, levantarme temprano sin despertador, era una victoria silenciosa. La noche que cumplí un año en Barranquilla, salí al balcón. El mar, frente a mí, parecía respirar. Me abracé los brazos por el viento, no por frío, sino por gratitud. No tenía pareja, no tenía familia, pero tenía algo que nunca antes había sentido de forma tan clara: respeto por mí mismo. Y entendí que esa era la base de toda justicia emocional: dejar de mendigar y empezar a construir. Aunque sea desde la ceniza,
aunque sea solo, porque a veces la mayor lealtad no es hacia los demás, sino hacia uno mismo. Creí que ese capítulo de mi vida había quedado atrás, que todo lo vivido con Camila, Mateo y mis padres era una herida cerrada. Pero 1 año y medio después de dejar Medellín, mientras salía de una jornada de voluntariado con veteranos, mi celular vibró con un número desconocido. Dudé, pero respondí. Una voz que no escuchaba desde hacía años emergió al otro lado. «¿Andrés? Soy yo, Camila». Hubo un silencio largo. Su tono era apagado, frágil, muy distinto a la mujer segura que alguna vez me miró con desprecio. «¿Qué necesitas?», pregunté sin agresión, pero sin calor. Me envió una foto. Era su rostro, demacrado, con ojeras profundas y un hematoma visible en el pómulo izquierdo. Mateo cambió, murmuró. «Está fuera de control. Me golpea». Nos echaron del apartamento. Perdimos todo. Escuché, esperé, no por esperanza, sino por respeto. Luego dijo, «Estoy sola. No tengo a dónde ir. Sé que te fallé, pero ¿podrías ayudarme?». Solo esta vez. Miré el mar desde el malecón. La brisa me rozó el rostro. Recordé cada insulto, cada silencio, cada traición. Recordé que yo también estuve solo. Entonces respondí con calma. «Tú elegiste ese camino, Camila. La justicia emocional no es venganza, es saber decir no». Colgué y no sentí culpa, solo alivio. Si tú también has vivido algo así, déjalo en los comentarios con la frase «Yo también lo viví». Porque compartir a veces también es sanar. Hay momentos en la vida donde el dolor parece tragarte entero, donde la traición no solo te rompe el corazón, sino también la identidad. Pero cuando tocas fondo, tienes dos opciones, quedarte ahí o construirte de nuevo. Esta no es solo una de esas historias de venganza donde alguien cobra lo suyo. Es la historia de un hombre que eligió no devolver el golpe, sino soltar el peso, que entendió que a veces la mayor victoria no es hacer sufrir al otro, sino alejarse con dignidad. La verdadera justicia emocional no llega cuando el otro se arrepiente. Llega cuando tú ya no necesitas esa disculpa para seguir adelante. Cuando entiendes que tu valor no depende de quién te perdió, sino de cómo te vuelves a encontrar a ti mismo. Si alguna vez sentiste que diste todo y aún así te traicionaron, te invito a dejar en los comentarios: «Yo también lo viví». Tu historia puede ser la voz que otro necesita leer hoy. Y si esta historia te tocó, no te vayas sin dejar tu like, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte. Porque a veces, escuchar una historia así no solo alivia, también te recuerda que no estás solo.